¿Cómo se equivocó Francis Fukuyama cuando decía que habíamos llegado a la hegemonía universal, venía el nuevo orden mundial y las guerras se iban a Fin de la acabar, guerra. solamente iban a estar en los países periféricos que quedaron atrapados en el barro de la historia, así esa es la expresión que él usó, y se refería al Medio Oriente, pero evidentemente la tenemos en el corazón de Europa. Yo creo que Fukuyama en ese sentido pecó de idealista y con cierto optimismo salió a decir, bueno, es el fin de la historia, la hegemonía estadounidense va a ser por siempre. Pero la historia nos ha demostrado que todos los imperios de alguna manera entran en decadencia. Sí, sí, sí. Puedo fácilmente recordar a algún romano diciendo algo parecido allá por el año 400 cuando tenían los bárbaros ante las puertas, ¿no? Rodrigo, Bueno, te hago una consulta. Aparte del negocio de la venta de armas, ¿no? En el armado de las guerras, también está el negocio de la reconstrucción después del país que queda semidestruido. O sea, todos esos intereses operan, ¿no? De alguna manera fuertemente para que se generen este tipo de conflictos. Yo creo que también es una muy buena pregunta, porque no lo veo como algo, una causa directa de la guerra, sino como una oportunidad que determinados estados aprovechan, Claro. determinados estadistas aprovechan. Bueno, ahora la visita de Biden a Kiev fue en parte para decir, bueno, cómo vamos a financiar todo esto y cómo nos vamos a garantizar tener ciertos intereses resguardados. Pero creo que es aprovechar una oportunidad y no una causa directa para el conflicto. Pero siempre hay, ¿no? El oportunista, ¿no? Que se vale de las desgracias, de problemas de ecología y todo para realmente hacer su negocio. Sí, sin duda. Yo no lo vería con una cuestión moral, sino ver, bueno, Comercial. ser lo suficientemente, por alguna manera decirlo, vivo de aprovechar ese momento. pragmático, ¿no? Sí. Entonces vos considerás que esta guerra no obedece de ninguna manera a cuestiones de intereses materiales, sino a cuestiones geopolíticas. No. Creo que es una mezcla entre cuestiones dialécticas y cuestiones materiales. Eso es sumamente importante. Creo en parte que la visión de Putin permite que se dé la guerra de la manera en que se da. Pero él tiene un punto ahí a favor, que es, bueno, ¿por qué un pacto de seguridad colectiva se expandiría si su amenaza original ya no existe? Exacto. Y bueno, saliendo de esta dimensión moral, creo que ahí es un estadista bastante consciente de lo que implica una expansión de un bloque Claro, que no comparte sus intereses. claro. Creo que cualquier otro estado hubiese hecho algo similar, no en la forma en que lo hizo, porque acá entra en una cuestión cognitiva, pero sí, es propio de la política internacional. Pero yo tenía entendido, bueno, vos esto sabés mucho más que yo, de que había bastantes, digamos, amenazas que hizo Rusia, prevenciones, antes de llegar a esto. O Sí, sea, no es que de entrada declaró la guerra, sino Como que avisó. claro, como que avisó, como que estaba de alguna manera intentando evitar y que en sus fronteras se pudiera infiltrar alguna amenaza, ¿no? sí, es más, si empezamos a ver cuál fue la dinámica desde el 2002 para acá, una vez que termina la Segunda Guerra de Chechenia, vemos que hay cierto acercamiento, pero no desde la OTAN o desde la Unión Europea hacia los países que eran parte de la esfera soviética, sino mismo de los propios estados que estaban bajo influencia en ese momento comunista hacia las organizaciones euroatlánticas. Entonces, eso genera que a la percepción rusa, bueno, hay que reequilibrar esa distribución de poder. Claro. No solamente la OTAN como amenaza, sino como esos estados independientemente van virando
lejos de lo que es la esfera de influencia del Kremlin. Claro. Y una preguntita. ¿Por qué cambió por qué podía haberse mantenido en la táctica anterior, digamos, de guerra no de guerra fría de alguna manera, y de ir avanzando, presionando, solventando grupos separatistas, o haciendo cosas como las que hizo con la península de Crimea? ¿Por qué saltó de golpe de eso? Le estaba dando buen resultado. ¿Por qué de golpe se le ocurrió dar ese paso? Y yo creo que justamente por un desgaste de esa táctica. Y tenemos que tener en cuenta que del otro lado se encuentra Volodymyr Zelensky, que fue mucho más determinante que sus predecesores frente a las presiones de Moscú. Se mantuvo bastante firme y también creo que tenía el apoyo suficiente después del Euromaidán como para hacerlo. Entonces, eso también explica que desde Rusia se opte por intervenir directamente en el territorio y no hacerlo como lo venía haciendo con proxies, de manera indirecta. Uh-huh.